Cada cultura tiene lo suyo, entonces lo que voy a decir en este video probablemente no va a aplicar a tu cultura, pero hay otras personas que van a sentir que sí aplica para la cultura de ellos. Por ejemplo, en mi sociedad, en mi cultura, en mi país donde yo vivo, he visto que hay algunos defectos de sociedad, de cultura, que vos sabes de que cada cultura tiene su propia manera de pensar. Es como que sí, toda la sociedad tiene como una sola mente, ¿me entienden? Donde se comparten los mismos valores, los mismos principios, las mismas maneras de pensar eh, en conjunto y son aceptados por todos. Pero la mayoría de estas aceptaciones no es porque realmente todos los individuos pertenecientes a esa cultura se han dado cuenta que es correcto, sino que es porque todos los seres humanos padecemos de algo que se llama el efecto bandwagon, que básicamente es que las personas hacen lo que los demás hacen. Es como una especie de razonamiento grupal, pero más que nada es porque los demás pues obedecen o copian lo que los demás hacen sin importar si es que eso es correcto o es justo o es razonable. Y han hecho experimentos de eso, en donde han puesto tanto a personas como a monos a ver cómo se comportan en un ambiente en donde otro mono hace algo, pero es un mono que está aislado, es decir, es un mono de que fue parte de un grupo en donde todos los monos ya se les había entrenado para hacer la misma actividad, pero separaron a ese mono y lo metieron en un grupo de monos que no tenían ese entrenamiento y que por lo tanto no entendían por qué el otro mono actuaba de esa manera. Pero resulta de que al pasar un tiempo corto, ¿verdad? Y ver al mono comportarse de esa forma, el resto de los monos empezaron a comportarse así, porque copian el comportamiento de ese mono. Lo mismo pasa con personas. Hicieron un experimento en donde metieron a un grupo de personas en un salón y metieron, entre las personas que estaban ahí, estaban una de ellas o dos de ellas que estaban metidas a propósito ahí para hacer una acción, para ver cómo se comportaba el resto. Y es que cada vez que sonaba un sonido en el cuarto, esas personas que habían sido puestas ahí a propósito se levantaban y luego se volvían a sentar. Entonces se vio en el experimento de que todo el resto de personas de la sala comenzaron a hacer lo mismo exactamente todas. Luego todas esas personas se fueron y quedó solamente una, que era una, digamos así, víctima del experimento. De que cuando el sonido volvía a aparecer, ella se volvía a levantar y se volvía a sentar. Y ya habían llegado nuevas personas a la sala y nadie comprendía exactamente por qué lo estaba haciendo. Incluso esa otra persona que había sido víctima quedó sola y de nuevo, estando sola, volvía a levantarse y volvía a sentarse cada vez que sonaba ese sonido. Entonces, así somos los humanos también, igual que los monos, ¿ya? Nosotros solemos hacer lo que los demás hacen, no porque razonemos que sea lo justo, que sea lo correcto, sino porque tenemos ese efecto bandwagon, que es un efecto como de que te vuelves un borrego de la manada, que simplemente hace lo que el resto. Es como otros animales que son, no me acuerdo el nombre, pero parecen a ovejas, en donde ellos caen en un círculo de dar vueltas y vueltas y vueltas porque una sigue a la otra y otra sigue a la otra porque tienen ese instinto de seguirse, y como ninguna se detiene, entonces todas mueren de cansancio y de hambre, dando vueltas y vueltas y vueltas. Ahora, esto lo podemos pensando, no haciendo lo que el otro hace, no haciendo lo que la sociedad hace, sino pensando como individuo. Por eso hay una frase que dice que el individuo es inteligente, pero las masas son estúpidas. Entonces, es por eso que es importante, en realidad, pensar como individuo y sin importar qué es lo que hagan los demás. Vos ser dueño de tu propia vida, de tu propia mente, de tu propio razonamiento y hacer lo correcto, aunque otros no hagan lo correcto. Hacer lo justo, aunque otros no hagan lo justo. Ya, y aunque vos veas que estás entendiendo bien que algo está mal o que algo está bien, y a pesar de eso todos están contra vos y vos sentís que toda la corriente está contra vos, vos no cambias tu manera de pensar y de ser si esa es la correcta, ¿ya? Entonces no hay que caer en esa, ¿cómo se dice?, en la presión social, sino que hay que ser individuos pensantes y con pensamiento crítico. Y en mi sociedad, yo creo que pues en todas, pero la verdad de que lo triste es de que en mi cultura la mayoría de las personas no tienen una buena lógica, la verdad, porque apoyan cosas que, pero eso ya es por asuntos de cultura, por asuntos de maneras de pensar y todo eso, pues. Yo he visto otras culturas que no son así,
que son más conscientes, porque esto tiene que ver con conciencia también, son más conscientes de los derechos, de los valores, y eso pues te ayuda bastante a regular qué cosas, te ayuda bastante a discernir qué es lo justo y qué es lo injusto, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y en mi cultura pues lamentablemente se enfrenta a la situación de que no se discierne bien qué es lo justo, qué es lo injusto, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, porque lamentablemente el tipo de educación que hemos tenido como sociedad, a nivel pues social, no de familia, sino que a nivel social, acuérdense que nosotros somos educados por la religión, en realidad, pues en Latinoamérica, los países que tienen más influencia religiosa como el mío, somos educados por la religión. Lamentablemente no nos han realmente enseñado qué es lo que es correcto. Porque en mi cultura, por ejemplo, lo que enseñan es que lo correcto es bajar la cabeza, ser una persona sometida, aunque vos estés en lo correcto y vos estés en lo justo y los demás sean injustos con vos, vos igual te tenés que someter, callarte y bajar la cabeza, y eso es algo que ha sido enseñado por la iglesia, ya, por la religión. Y como cultura es lo que se ha venido enseñando también en la familia, de tal manera que lamentablemente en mi cultura se le enseña a las personas a tener que soportar maltratos psicológicos, violencias pasivas, y a tener que callarte y bajar la cabeza. Y cuando haces eso te aprueban y te dicen sos bueno. Y esto también lleva a que mi sociedad, por lo tanto, está apoyando a abusivos y a personas injustas, a personas que violentan psicológicamente y que usan violencia pasiva. Eso es lo triste, la verdad. Y eso no se puede vencer porque, como les digo, es el efecto bandwagon, y pues es una cosa que todo el mundo piensa de esa forma y no van a poder salir de ahí porque es como una especie de manipulación mental que la misma sociedad se hace, una especie de lavado de cerebros que la misma sociedad se hizo, y no es fácil salir de ahí. La única forma de salir de ahí es que pensamos como individuos. Pero, lamentablemente, que el que piensa como individuo y quiere hablar, como estoy haciéndolo yo, toda la corriente se le viene en contra. Pero sería bueno invitarlos, porque tal vez puede ser que alguna característica negativa vean en su cultura, y invitarlos. Si ven todas estas cosas, lo importante es pensar por vos mismo. Aprender a pensar por vos mismo, aprender a tener criterio propio, o sea, pensamiento crítico, y aprender a informarte y a educarte. Porque la educación no es ir al colegio y aprender letras y ciencias, sino que la educación tampoco no es a saber comer, no es que no grites, no es que bajes la cabeza. La verdadera educación en realidad es que vos te guste leer, que leas bastantes cosas de diferentes ciencias, de diferentes investigaciones de todo tipo, que querrás aprender y cada vez aprender y tener, a adquirir más conocimiento y más entendimiento. Esa es la verdadera educación. Y hay personas que, aunque no hayan empezado un colegio o una universidad, si tienen esa verdadera formación autodidacta de educarse a sí mismo, no importa cómo, ya sea por medio de internet, de bibliotecas, lo que sea, se va a educar. Esa es la verdadera educación. No es saber comer con cuchillo y tenedor. No es bajar la cabeza y ser humilde. La verdadera educación es esa, adquirir conocimiento. Entonces, pensar por uno mismo, ser un individuo, adquirir conocimiento, tener pensamiento crítico, y no seas un borrego que sigue al otro. Pensar por vos mismo. Y la verdad es que si hacemos eso, cada uno de nosotros, y practicamos lo que es la introspección y el análisis de uno mismo para evaluarse a uno mismo, irse conociendo cada día uno mismo y ver qué soy, qué no soy, cómo pienso, y si esto es correcto o no, es la única forma de ir venciendo los defectos que tengamos en nuestras culturas y poder ir mejorando. Porque en verdad las culturas se mejoran en sí mismas, no por medio de las masas, sino por medio del individuo. Si cada uno como individuo se va superando, la cultura también se va superando.